Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro del Génesis, capítulo 15, versículos 1 al 6, y capítulo 21, versículos 1 al 3. En aquel tiempo, el Señor se le apareció a Abraham, y le dijo: No temas, Abraham. Yo soy tu protector, y tu recompensa será muy grande. Abraham le respondió: Señor, Señor mío, ¿qué me vas a poder dar, puesto que voy a morir sin hijos? Ya que no me has dado descendientes, un criado de mi casa será mi heredero. Pero el Señor le dijo: Ese no será tu heredero, sino uno que saldrá de tus entrañas. Y haciéndolo salir de la casa, le dijo: Mira el cielo, y cuenta las estrellas, si puedes. Luego añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe, el Señor lo tuvo por justo. Poco tiempo después, el Señor tuvo compasión de Sara, como lo había dicho, y le cumplió lo que había prometido. Ella concibió, y le dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había predicho. Abraham le puso por nombre Isaac, al hijo que le había nacido de Sara. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 15. Había un fariseo, llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús, y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces, si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: Te aseguro que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te diga: todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿Cómo puede ser esto? Jesús le contestó: Tú, que eres el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos, y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen, cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy nos sumergimos en la riqueza de las Escrituras, explorando las profundidades de estos pasajes que nos llevan a través del tiempo, desde las promesas hechas a Abraham hasta el fulgor del Verbo hecho carne, reflejando la fidelidad eterna de Dios y la luz que brilla en la oscuridad. La primera lectura no es simplemente una narrativa antigua, sino más bien es una ventana abierta hacia la fe que conquista promesas y el legado que nace cuando confiamos en el plan divino. Dios se acerca a Abraham con palabras que resonarán a través de las edades. Abraham, un hombre que había dejado su tierra natal por obediencia a Dios, pero que aún anhelaba la promesa de una descendencia. En medio de la oscuridad, Abraham alza su voz y expone su preocupación. Dios le asegura que no solo será su escudo protector, sino que la recompensa que le aguarda superará cualquier expectativa humana. Esta promesa es más que una garantía de posteridad, es la promesa
de una relación profunda con el Creador del universo. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y la promesa no se cumple, la duda comienza a nublar el corazón de Abraham. ¿Cómo podría él, siendo anciano, llegar a ser el padre de una gran nación? Pero, en medio de sus preguntas y dudas, Dios demuestra su paciencia. No rechaza a Abraham por su incredulidad, sino que lo guía a un acto simbólico para reafirmar su compromiso. Dios le dice a Abraham que cuente las estrellas, una tarea imposible para un hombre anciano, pero una ilustración vívida de la insondable magnitud de la promesa divina. Aunque Abraham duda, Dios permanece fiel. En la oscuridad de la noche, Dios le recuerda que su poder para cumplir las promesas no tiene límites. Finalmente, vemos el cumplimiento de la promesa divina. Sara, la mujer que había sido estéril y considerada imposible para el don divino de la maternidad, da a luz a un hijo. El regalo divino, Isaac, cuyo nombre significa risa, es la encarnación de la risa de la fe que surge de las entrañas de la desesperación. Dios escoge un momento en la vida de Abraham y Sara, cuando la naturaleza humana hubiera declarado la esterilidad como el fin de la esperanza, y revela su divina capacidad para hacer posible lo imposible. En este nacimiento, vemos que Dios no solo cumple sus promesas, sino que también las cumple en su tiempo soberano y de maneras que desafían las expectativas humanas. Abraham, aunque dudó, fue llamado amigo de Dios. Su fe no era perfecta, pero su disposición para confiar en las promesas divinas lo hizo un pilar en la historia de la fe. Aprendemos que la fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de confiar en Dios, a pesar de ellas. La historia de Abraham es también la historia de la paciencia inquebrantable de Dios. Dios no nos abandona cuando dudamos o cuando el tiempo parece prolongarse. Él obra de maneras que desafían nuestra comprensión humana y nos enseña que su tiempo es perfecto. En el nacimiento de Isaac, vemos que Dios no solo cumple sus promesas, sino que las cumple abundantemente. A menudo, las promesas divinas van más allá de lo que podríamos haber imaginado. Nos enseña a esperar, no solo lo que pedimos, sino lo que Dios desea dar. Esta historia nos enseña a confiar en el tiempo de Dios. Sus promesas se cumplirán, pero no siempre en nuestra línea de tiempo. La espera puede ser difícil, pero en la espera aprendemos lecciones cruciales de fe y confianza. En lugar de dejarnos abrumar por las dificultades, aprendamos a reír con fe. Que nuestras risas reflejen una confianza profunda en el Dios que puede hacer lo imposible. La risa de la fe nos llevará a través de los momentos difíciles. Hermanos, que esta historia de Abraham y Sara nos inspire a vivir con una fe que conquista las promesas de Dios. Que recordemos que nuestro Dios es fiel incluso cuando las circunstancias parecen desafiantes. Que nuestras vidas sean testimonios vivos de la fe, confiando en que el mismo Dios que cumplió sus promesas a Abraham y que también cumplirá las suyas en nosotros. El Evangelio de hoy nos presenta el diálogo entre Jesús y Nicodemo, un fariseo que a pesar de su posición religiosa, busca respuestas más profundas sobre la vida espiritual. En este encuentro encontramos no solo palabras de enseñanza, sino una invitación a un renacimiento espiritual, a un nuevo nacimiento en el Espíritu. Nicodemo, un fariseo respetado y maestro en Israel, se acerca a Jesús de noche. Esta elección del tiempo podría simbolizar su búsqueda en la oscuridad, su deseo de conocer más allá de lo evidente. ¿Cuántos de nosotros, al igual que Nicodemo, hemos buscado respuestas en la quietud de la noche, en los momentos de reflexión profunda? Nicodemo reconoce la conexión divina de Jesús. Él ve en Jesús algo más que un simple maestro. Su reconocimiento inicial nos invita a reflexionar sobre cómo percibimos a Jesús en nuestras propias vidas. Jesús sorprende a Nicodemo al decirle que debe nacer de nuevo. Este concepto va más allá de una metáfora.
Jesús habla de un renacimiento espiritual. Nicodemo, aferrado a la comprensión literal, lucha con la idea. Jesús compara el movimiento del Espíritu Santo con el viento que sopla donde quiere. Esta imagen nos recuerda que no podemos controlar ni prever la obra del Espíritu en nuestras vidas. Jesús explica que el nuevo nacimiento implica ser nacido del agua y del Espíritu. El agua puede simbolizar la purificación, el lavado de lo viejo, mientras que el Espíritu representa la obra interna de transformación. Este acto dual nos desafía a buscar tanto la purificación externa como la transformación interna. Jesús hace referencia al relato del Antiguo Testamento, donde la serpiente de bronce es levantada para sanar a los israelitas de las mordeduras de serpientes venenosas. De manera similar, Jesús será levantado en la cruz para nuestra sanación espiritual. Jesús destaca que la luz ha venido al mundo, pero algunos prefieren las tinieblas. Este es un llamado a la reflexión personal. ¿Nos aferramos a las tinieblas de nuestras acciones pecaminosas? ¿O nos dirigimos hacia la luz transformadora de Cristo? Jesús declara que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este es un recordatorio asombroso de la naturaleza redentora de Dios. La historia de Nicodemo no termina en este encuentro nocturno. Más tarde, vemos a Nicodemo defendiendo a Jesús ante los fariseos y finalmente, junto a José de Arimatea, preparando el cuerpo de Jesús para el entierro. Esto nos recuerda que el encuentro con Jesús no debería ser un evento aislado, sino el comienzo de una transformación continua. En conclusión, la historia de Nicodemo nos desafía a buscar, más allá de las respuestas superficiales, a estar dispuestos a ser transformados por el Espíritu y a creer no solo en Dios en general, sino en Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador. La invitación al nuevo nacimiento está abierta para todos nosotros, y depende de nosotros aceptarla con humildad y fe. La conexión entre la promesa cumplida en la primera lectura y la luz redentora en el Evangelio nos invita a contemplar el plan maestro de Dios para la redención de la humanidad. En la fidelidad de cumplir promesas y en la luz que disipa las tinieblas encontramos la esencia del amor divino que transforma vidas. Que el Espíritu Santo nos guíe en este camino de renovación y nos lleve a una relación más profunda con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oración final. Amado Dios, en ti confiamos nuestras vidas y te agradecemos por tu fidelidad a lo largo de la historia. Has sido el guardián de tus promesas desde los días de Abraham hasta la venida de tu Hijo, Jesucristo. En nuestra vida cotidiana, confiamos en que tu fidelidad continúa sosteniéndonos. Que podamos ser como Abraham, confiando en tus promesas, incluso en medio de la aparente imposibilidad. Que nuestra fe sea contada como justicia y que podamos vivir en la luz de la encarnación, reconociendo que tu palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor, para que podamos abrazar la esperanza en tiempos difíciles y fomentar una comunidad arraigada en la fe. Que nuestra teología sea una de continuidad, reconociendo la unidad de tu plan salvador desde el principio hasta el fin. En esta oración presentamos nuestras preocupaciones y ansiedades ante ti. En medio de la incertidumbre, te pedimos que aumentes nuestra fe, que confiemos en tu palabra y en tu fidelidad. Que nuestras vidas reflejen la confianza pura, incluso cuando la realidad parecía imposible. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.